de quién es la plenitud de todo. Vivir una vida plena significa tener plenitud. Pero no tenemos plenitud sino solo en aquel que es la plenitud. Y la palabra de Dios nos dice acá que la plenitud es Cristo Jesús. Amén. Plenitud, ¿qué significa la palabra? Bueno, cuando uno va al diccionario, se da cuenta que la palabra plenitud significa lo siguiente. Escuche bien. Totalidad. Plenitud significa totalidad, integridad o cualidad de pleno. Algo total, algo completo, algo que está lleno, significa plenitud. También plenitud significa apogeo, momento álgido culminante de algo. Ejemplo, estás en la plenitud de la vida, dice. Cuando nosotros vamos al texto griego, nos damos cuenta de algo muy interesante también. Colosenses 2:9, en griego, nosotros encontramos algunas palabras interesantes para poderlas traducir aquí y compartir. Por ejemplo, dice, porque en él habita toda la plenitud de la naturaleza divina corporalmente. Eso que acabo de leer está en el interlineal griego-español. Y ahí es donde palabra por palabra del griego se va traduciendo al español, diferente a las versiones que tenemos. Pero las versiones igualmente están bien. ¿Cuál es la palabra para habitar? Cuando la palabra de Dios dice, en él, hablando de Cristo, porque si usted lee el versículo 8, el apóstol Pablo viene hablando de Jesucristo. Entonces Pablo dice, porque en él, o sea, en Cristo, habita. La palabra es katoikei, que significa habitar debajo de una casa. Habitar en una casa, literalmente. Kato es debajo y oiko significa casa. Permanecer en una casa significa katoikei, es habitar. Cuando la palabra de Dios dice, en Cristo habita, significa que ahí permanece. Ahí permanece. Katoikei significa que ahí mora, que ahí reside, ahí permanece. Cuando a usted le dicen, bueno, ¿dónde vive? Entonces usted da la dirección de su casa. Y cuando usted da la dirección de su casa, entonces significa que ahí está viviendo permanentemente, no es que está de paso. Cuando le dicen, ¿dónde es tu casa? ¿Es que está de paso ahí o es que ahí vive permanentemente? Permanentemente está, no está de paso. Aquí lo interesante entonces es que dice, en Cristo habita, permanece, mora. ¿Qué es lo que mora? Y aquí vamos a adentrarnos a esta palabra, muy interesante. Toda la plenitud de la naturaleza divina. La palabra en griego para naturaleza divina, que se traduce por deidad en nuestras versiones, es theotetos. Theotetos significa deidad y deidad significa naturaleza divina. Cuando hablamos de la deidad significa del ser divino, o sea, de Dios. Muy bien, estamos hablando de que en Cristo permanece, habita, vive, está toda la naturaleza divina. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que el Señor Jesucristo, el ser del Señor, la persona de Jesucristo es 100% deidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Significa que no es un ser humano normal, no es un hombre común y corriente, no es como los historiadores lo quieren ubicar. Jesús, ¿quién fue? Sí, un predicador del primer siglo, primero carpintero, luego fue predicador, muchos seguidores, después lo mataron los romanos en una cruz romana y ahí quedó. No, la palabra nos revela quién es Jesucristo, la identidad divina de Jesucristo. Jesucristo es toda la divinidad. Jesucristo, en Cristo, dice la palabra, reside, habita toda la deidad, toda la divinidad. En otras palabras, podemos decir dos cosas con respecto a esto.
que el ser de Jesucristo, como ya lo señalamos, es divino, no es humano, no es creado, porque al ser divino, al ser divinidad, al ser deidad, es increado, es eterno y tiene todas las cualidades infinitas de Dios, porque el ser de Jesucristo es deidad. ¿Cuántos dicen amén? Toda la cualidad divina está en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las cualidades divinas que popularmente nosotros manejamos? Omnipotente. Decimos nosotros, Dios es omnipotente. Amén. Dios es todopoderoso, eso significa omnipotente. El año pasado estábamos viendo un poco de un exégesis de Dios y hablábamos de las cualidades divinas. Entonces, en Cristo habita todo el poder de Dios. Mire qué poderoso. Todopoderoso es Cristo. En Él habita la omnisciencia. Lo sabe todo. La presciencia de Dios, es decir, el previo o anticipado conocimiento de Dios. Antes que el mundo fuera creado, nos conocía. No porque fuésemos preexistentes, sino porque Él tiene un anticipado conocimiento de Dios. Presciencia. En la cualidad divina de Dios, de Cristo, está la omnipresencia. Es decir, que no está limitado por el espacio. Nosotros estamos limitados, o estoy aquí o estoy allá, pero no puedo estar en todos lados. Pero Dios, la naturaleza divina es que no está limitado. No está limitado ni al tiempo porque es eterno. En una ocasión estaban preguntando a Jesús quién es Él. Y Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y todos se asustaron. Porque cuando Él declara yo soy, estaba igualándose al Padre Celestial. Eso es lo primero. Jesucristo es toda la deidad porque su ser es divino 100%. Tiene toda la cualidad. Es increado. No es como algunas iglesias o religiones dicen que el Padre Dios en algún momento de la eternidad creó a Jesucristo su Hijo. Que antes no existía Jesús en el cielo y luego lo llegó a crear como un ángel. Y muchos lo llaman Arcángel Miguel. Nada que ver, porque Colosenses 2:9 dice que en Él está toda la deidad, toda la divinidad. El ser de Cristo tiene toda la cualidad divina, toda la naturaleza divina. Infinitud, inmensidad, eternidad y toda la belleza, todo el amor. Dios es amor, es bondad, es misericordia, es longanimidad, es paciencia, y ahí tenemos toda la cualidad infinita de Dios. Pero también, como segundo punto, además de decir de que Cristo es el ser divino, cuando dice la palabra en Cristo habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, la palabra corporalmente en griego es somatikos. Y soma significa cuerpo. Somatikos es corporalmente. Entonces, cuando la palabra de Dios dice acá que en Cristo habita corporalmente, significa en el cuerpo de Cristo habita y está la esencia. A ver, comparemos con nosotros. Nosotros estamos formados por dos partes. Tenemos una parte material que es el cuerpo, ¿sí o no? Dice, el cuerpo, el polvo vuelve a la tierra, polvo vuelve al polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cuándo dio Dios el espíritu? Cuando fuimos formados en el vientre, porque dentro del hombre Dios forma el espíritu del hombre, y como Dios le dijo a Jeremías, en el vientre de tu madre yo te formé. Ahí nos formó el Señor. Entonces nosotros tenemos una parte material que es el cuerpo, y ese es el soma, y está la parte espiritual, que es inmaterial, que es el espíritu. Y cuando morimos, entonces el cuerpo vuelve y el espíritu sale. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que en Cristo habita corporalmente, significa que en su cuerpo
dentro de su cuerpo, el ser, ya el interior. En el caso de nosotros, la Biblia dice que nuestro hombre interior es nuestro espíritu, que en él está la conciencia, en nuestro interior está el hombre interior. Y el hombre interior es la mente, la conciencia, la intención, la voluntad, ahí está todo. Y lo que juzga, lo que conoce y lo que va a darle cuenta a Dios. Porque dice la palabra, es necesario que el ser humano muera una sola vez y después de esto el juicio. Cuando un ser humano muere, su cuerpo queda, pero su espíritu se presenta ante el tribunal de Cristo. Entonces nosotros vamos a rendir cuentas. La cosa es que nosotros tenemos esa parte espiritual. En el caso de Cristo Jesús, su ser interior, su espíritu, es toda la deidad. Y cuando hablamos de toda la deidad, significa que está completamente la divinidad en el Señor. El Señor dijo en una ocasión, vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Cuándo el Señor, nuestro Dios, hace morada con nosotros? Cuando usted mediante la fe obedece en el bautismo y recibe el Espíritu Santo. Pero ¿sabía usted que no solo recibe al Espíritu Santo? Siempre decimos, somos templo del Espíritu Santo. Pero también viene a morar el Padre en nosotros. Sí, preeminentemente el Espíritu Santo. Pero también viene a morar el Hijo, viene a morar el Padre en nosotros. Entonces, en Cristo Jesús estaba el Hijo de Dios. Pero también moraba el Padre y moraba el Espíritu Santo. Así que ahí estaba toda la plenitud de la deidad. Estaba toda la deidad. En este punto, no tenemos que confundirnos con respecto a la encarnación del Logos o de la divinidad y toda la deidad. ¿Y por qué, hermano Arcia, está explicando esto? Para hablar de una vida plena. Porque la vida plena parte de comprender esta verdad teológica, espiritual y eterna. Lo diré una vez más. Vivir una vida plena, amados hermanos, en esta tierra, en Cristo, depende de la comprensión que tengamos de esta verdad, de quién es la plenitud de la deidad. Porque de Él somos llenos de toda plenitud, que es el mensaje del próximo domingo, que no se lo tiene que perder. Entonces, ¿cuál es esta verdad? La verdad es que Juan capítulo 1, del 1 al 18 nos dice así, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, Dios Padre, y la palabra era Dios. Juan 1:1 dice que hay como dos personas, dos seres, sí. Está Dios y está la palabra. La palabra está con Dios y la palabra era Dios, pero no es el mismo Dios, sino que está con Dios, pero también es divino. ¿Me explico? La palabra, ¿quién es? Juan 1:14. Y aquel verbo, palabra, aquel logos en griego significa logos. En español es palabra. En latín es verbo. Por eso es que usted en la versión de la Biblia de Reina Valera del 60, usted va a leer Juan 1:1 como verbo. Pues la palabra verbo viene del latín verbum, que significa palabra también, así que no hay problema. La cuestión es que la palabra griega logos se traduce en español por logos. Y el logos, dice Juan capítulo 1, verso 14, que se hizo carne. Fue el logos el que se hizo carne, no Dios el Padre. Porque en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero la palabra se hizo carne, Juan 1:14. ¿Y con qué propósito la palabra se hizo carne? Y dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Toikei, habitó entre nosotros. Anduvo entre nosotros. Anduvo corporalmente. ¿Por qué? Porque aquel verbo se hizo carne, se encarnó, tomó un cuerpo humano. Pero no como que Dios, el Logos, poseyó a un humano que ya existía, no.
No fue que poseyó a un humano, sino que se encarnó, se hizo hombre, se hizo carne. Él comenzó a experimentar la experiencia humana, valga la redundancia, y habitó entre nosotros, dice la palabra. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego caemos a Juan 1:18, que fue el último mensaje del trimestre pasado. A Dios nadie lo ha visto jamás, nadie conoció a Dios. El unigénito Hijo, y en otras versiones dicen el unigénito Dios, porque en los manuscritos de las copias griegas podemos encontrar evidencia de las dos. Hay algunos manuscritos que Juan 1:18 se encuentra como el unigénito Hijo, con la palabra hijo en griego. Y hay muchos otros manuscritos que Juan 1:18 dice el unigénito Dios. Unigénito Dios, hablando de Logos. Entonces dice la palabra, el unigénito Dios, que es el Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Ha hecho un exégesis de Dios. ¿Y cómo es posible que él haya hecho un exégesis de Dios? Exégesis significa, dio una explicación, comenzó a dar una declaración, una explicación de cómo es Dios, de cómo es Dios. Como en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre y vamos a creer. ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? Respondió Jesús, y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el que me conoce a mí, el que conoce mi enseñanza, el que conoce mi carácter, el que conoce mi forma de ser, el que conoce mi naturaleza, conoce la naturaleza del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Colosenses 2:9 ya nos dijo, en Cristo habita corporalmente toda la deidad. Dios pleno, 100%. ¿Pero qué significa plenitud? Ahora vamos a ello. Ojo, no nos olvidemos de esto. Vivir una vida plena vivir una vida plena en Cristo dependerá de su conocimiento y comprensión de esta verdad. ¿De quién es la plenitud de la deidad? ¿Pero qué significa plenitud? La palabra plenitud en griego es pleroma. ¿Cómo? Pleroma. Y aquí hay algo muy interesante, porque el término en griego pleroma, el griego pleroma, se traduce al español como plenitud. Y ya vimos algunas palabras sinónimas de plenitud. Pero la palabra pleroma, en su contexto, no solo bíblico, sino cultural y filosófico, tiene un significado y un concepto interesante también. Así que présteme atención, los hermanos que están conectados, los amigos que están conectados, los que estamos acá también, porque con esto, si lo comprendemos y si lo vivimos, va a vivir una vida plena. ¿Cuántos quieren una vida plena en este 2024? Amén. Gloria a Dios. Entonces tiene que prestarme mucha atención. Plenitud, pleroma. ¿Qué significaba pleroma? Pleroma, un vocablo griego que viene de plero, que significa llenar. ¿Cómo? Llenar. La palabra plero significa llenar. Como cuando llenamos los barriles de agua. Terrible cuando se va el agua, ¿sí o no? Es terrible. Pero cuando viene el agua, anda y en el agua. Y cuando no viene, los trastes vacíos y todo. Entonces, eso significa la palabra plero, significa llenar, literalmente. Llenar. ¿Qué significa el término pleroma en el contexto de muchas doctrinas filosóficas del primer siglo? Para luego hacer un contraste con el significado teológico que el apóstol Pablo le da. Ojo, no es lo mismo. Aclaración. El término pleroma filosófico no es el mismo término pleroma teológico de Pablo, pero hay que entenderlo primero para ver de dónde viene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Correcto. Entonces, el término pleroma en muchas doctrinas filosóficas
se define como la unidad primordial, como la unidad primordial de la que surgen el resto de elementos que existen. ¿Ya se fijó? Eso tiene un significado muy interesante. ¿Qué es pleroma? Bueno, decía el filósofo, el pleroma es el concepto filosófico que consiste en la unidad primordial del cosmos, en la unidad primordial del universo, la unidad primordial de la que surge todo lo demás. ¿Les suena, verdad, algunos textos bíblicos? Dice la palabra que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos dice que todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. En Génesis capítulo 1 vemos a Dios hablando, pero ahora en el Nuevo Testamento se nos revela que Jesús fue el medio, el Logos, el Hijo, fue el medio para que todas las cosas llegaran a ser. Por Él fueron creadas las cosas, por medio de Él y para Él. Todos los elementos vienen de Él y son para la gloria de Él, para gloria de Dios Padre. Dice que todo fue creado por Él y por medio de Él subsiste con el poder de su divinidad. Quiere decir que no solo el Hijo, Dios, el Logos que se hizo carne, es el creador de todas las cosas, sino que el que lo sostiene. Es el fundamento de todo, lo que sostiene el universo mismo. La creación misma es sostenida por el poder del Logos, que es el poder de la palabra. Ese Logos que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el mismo Juan, el mismo apóstol Juan, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, todo lo que existe no hubiera existido jamás. Eso es lo que está diciendo. Así que plenitud es el origen de todas las cosas. Plenitud, pleroma, es el creador de todas las cosas. Es la unidad primordial de la que surgen el resto de los elementos que existen. O dicho de otra forma, es la plenitud. O, como dicen otros conceptos también filosóficos, la realidad última. La realidad última es lo que existe de manera permanente. Porque cuando usted y yo vemos el universo, vemos que todo cambia. ¿Sí o no que todo cambia en la vida? Todo cambia. Y también nosotros vemos que todas las cosas vienen de otras cosas. ¿Sí o no? A ver, ¿yo de dónde vengo? Bueno, mi mamá y mi papá, dice. Así todos venimos de mi papá y mi mamá, dice uno. Venimos de nuestros padres. ¿De dónde vienen los objetos que vemos aquí? Bueno, el Data Show en algún momento estaba en una fábrica que lo armaron, de ahí vino. ¿Ya se fijaron que todo viene de algo más? ¿Sí o no que se han fijado que todas las cosas son hechas con materiales que vienen de otro lado? ¿Verdad que sí? Todo el universo es creado por algo más. Pero la realidad última significa lo que es autoexistente y permanece inalterable. Eso, la palabra nos dice que es Dios. Dios entonces es la realidad última e infinita y definitiva de quien proviene todas las cosas. Toda la plenitud está en Él. Todo lo llena. Así que el término pleroma es un término relevante tanto en la filosofía como en la religión. Qué interesante, mira aquí. El término pleroma, realmente todo aquello que llena. Plero significa llenar, pero plenitud también significa todo aquello que llena. En el caso de los barriles que se llenan con agua, pues ¿qué sería la plenitud del barril? El agua, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué lo llena al barril? El agua. Cuando llenamos esos barriles, cuando llenamos los pichingos para beber agua, se llena hasta el copete, dice uno. Cuando estamos cenando, compartiendo
Llenamos el vaso de fresco, de gaseosita. ¿Cuántos quieren gaseosita? Ah, cosa seria, es malo, dice. Entonces usted cuando le gusta algo lo quiere lleno. Entonces, cuando hablamos de la plenitud, estamos hablando de aquello que lo llena todo. Aquello que llena algo, eso significa plenitud, aquello que llena. Aquello que llena. Mire bien, y esto es importante porque para vivir una vida en plenitud, ¿qué debe hacer? Comprender esta verdad espiritual. Entonces, pleroma, todo aquello que llena. Plenitud, lo que se contiene en algo. Por eso dijimos que el agua es la plenitud del barril, porque es lo que lo llena. Lo que se contiene en algo, o sea, en el barril en este caso, haciendo la comparación. Y en el primer siglo, el término pleroma también se usaba cotidianamente. La palabra plenitud se usaba cuando se hablaba de vino. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar de la Coca-Cola, del fresco. La palabra plenitud se usaba cuando se llenaba los odres de vino, por ejemplo, también. Cuando hablamos de griego, sí, de la palabra griega. También cuando en los banquetes se saciaba la gente, se llenaba. Dice, se llenaba, llegaba de viaje completo, dice. Estoy lleno, dice. Comí demasiado, entonces está completamente lleno. Eso significa plenitud. También la totalidad de la tripulación de un barco. Cuando decía, a ver, ¿dónde está la plenitud del barco? Todos los tripulantes, la totalidad, el número total, lo completo. Todo eso significa pleroma. Todo eso significa. Entonces, en la teología cristiana se usa el término plenitud hablando de que el universo, el cosmos, es la morada de Dios y de la totalidad del poder divino. La palabra pleroma, la plenitud, dice la palabra de Dios, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios lo llena todo. ¿A dónde me escaparé de su presencia? Si me voy largo, allá está el Señor. Si voy hasta lo profundo, ahí me vas a encontrar, ¿sí o no? ¿Por qué no podemos escapar de Dios? ¿Por qué no podemos escapar de Dios? Si me voy hasta el último planeta, ahí está Dios. Es que Dios es el gran pleroma, lo llena todo. La creación fue creada en su gloria. Solo imagínese por dar una figura visual. Imagínese que Dios es como una gran esfera. No es una gran esfera, pero es algo para que podamos comprender el concepto de plenitud. Y Dios crea el universo en su gloria. Así que la presencia de Dios lo llena todo. Pero cuando el ser humano pecó, es por eso que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están expulsados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces el ser humano ya no está dentro de esa presencia, esa llenitud, esa plenitud. No está en contacto con los poderes divinos. Entonces, como Dios creó todas las cosas, entonces Él lo llena todo. Y por eso, cuando hablamos de la plenitud o el pleroma, significa la presencia y la gloria de Dios llenándolo todo, porque la plenitud es Dios, aquel que lo llena todo en todos. Eso significa que todo está lleno de Dios. Todo está lleno de Dios. Y por eso es que el poder de Dios sostiene el universo. El científico viene y observa el universo y descubre sus leyes. Y cuando descubre sus leyes, Romanos 1, ¿qué dice? Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, la misma palabra de Colosenses 2:9, su poder y su divinidad se hacen visibles por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Las cosas creadas nos dan a través de sus leyes y su funcionamiento la pauta para concluir que hay Dios y que ese Dios sostiene con su poder todas las cosas. Las leyes naturales, amados hermanos, son la manifestación del poder de Dios. Pero el científico lo niega. El científico solamente llama leyes físicas, leyes universales, totalmente disociadas al ser divino. Pero cuando la palabra de Dios me dice que Él es el creador y que Él sostiene todas las cosas por medio de su poder, estamos hablando que todos y cada uno de los fenómenos físicos, químicos, biológicos, naturales, están siendo sostenidos por el poder de Dios, siguiendo leyes, siguiendo patrones que podemos contabilizar con la matemática, pero es la manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Ahí está, porque Él es la plenitud de todo lo que lo llena en todo. Entonces, la palabra plenitud aparece más de 10 veces en el Nuevo Testamento, como por ejemplo lo que acabamos de leer, Colosenses 2:9, cuando dice el apóstol Pablo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Aquello o algo que llena. También pleroma significa, o viene del término pleres, que significa lleno, satisfecho. Como hemos hecho alguna vez esta pregunta, ¿eres feliz? Y la felicidad muchas veces se asocia a que si nos sentimos satisfechos, llenos. Cuando usted tiene sed, bebe agua. Y una vez que está saciado o lleno, ¿cómo se siente? ¿Cómo se ha aliviado de la sed, de la incomodidad? Feliz, contento. Cuando tiene hambre, entonces usted busca cómo llenar el estómago. Cuando está vacío el estómago, ay, tengo hambre, tengo ganas de comer, se siente feo, desesperado. Los que algunas veces usted ayuna, terrible ayunar, pero cuando usted come y se llena, se sacia, ¿cómo se siente? Satisfecho, se siente lleno. O sea, en otras palabras, pleno. ¿Cómo? Pleno. Está pleno, está lleno, está satisfecho. Tiene plenitud. Tiene plenitud. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos dice la palabra en Colosenses 2:9? Y ahora vamos a caer al versículo 10. El versículo 10 dice así la palabra de Dios. Pero yo lo voy a leer ahorita en la versión La Palabra de Dios para Todos, para que hoy sea con esta explicación la introducción de todos los mensajes que vamos a ver en este cuatrimestre, para que podamos ver cómo esa plenitud y esa llenura de Dios puede llenar, si usted tiene fe, todas las áreas de su vida, para que su vida y mi vida estén llenas de Dios. ¿Cuántos quieren que la vida de Dios llene la vida de cada uno de nosotros? Amén. ¿Cuántos quieren una vida plena? Una vida satisfactoria, llena completamente. Amén. Gloria a Dios. Colosenses 2:9-10 dice así: todo lo que es Dios, todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso su vida en la tierra. Verso 10, esto es para nosotros. Entendiendo la verdad de la plenitud de Dios, entendiendo la verdad de que Él es la plenitud de toda la deidad, viene el apóstol Pablo y dice a continuación en el verso 10 lo siguiente: en Cristo ustedes están completos. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Amén. En Cristo, dice aquí, ustedes están completos. Ustedes en Cristo, versículo 10 estoy leyendo, en Cristo ustedes están completos, están llenos, están saciados y no necesitan nada más.
¿Cómo? No necesitan nada más. Y dice aquí, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Palabra de Dios. Aquí está la promesa, amados hermanos. En Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Y todo aquel que está en Cristo, entonces, como Él es divino, Él es Dios, Él es la plenitud de todo, dice aquí el apóstol Pablo, si ustedes están en Cristo, están plenos en Él. Si ustedes están en Cristo, están completos en Él. Si ustedes están en Cristo, están llenos de Él. Están llenos de la plenitud de Dios. Están llenos de todo lo que llena el universo, todo lo que sostiene el universo. Están llenos de todo el poder de Dios. Están llenos de toda la vida de Dios. Están llenos de toda la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero hermano Arcia, esa verdad está genial. Pero ¿y todas las veces que siento que me falta el dinero? ¿Por qué siento esas sensaciones entonces si ya sé que estoy en Cristo? ¿Ya se fijó? ¿Por qué muchas veces siento que me hace falta el cariño y el afecto y la aceptación de los demás? ¿Por qué entonces a veces me siento emproblemado? ¿Me hace falta recursos? ¿Por qué siento siempre que me hace falta? ¿Por qué siento y experimento como que tengo carencias? De eso vamos a estar hablando, amados hermanos, con la ayuda de Dios, en los próximos mensajes para que no se lo pierda. ¿Cómo la plenitud de Dios lo puede llenar en su vida y en cada área de su vida? Hoy hemos cumplido el objetivo de explicar qué significa la plenitud de Dios y que la plenitud de Dios, que es Cristo, lo puede llenar. Ahora, ¿cómo Dios quiere llenarlo específicamente en usted y en todas las áreas de su vida? Quiere llenarlo completamente y que esté satisfecho y pleno en Él. De eso es lo que vamos a ver con la ayuda de Dios en los próximos mensajes. ¿Cuántos quieren escuchar más palabra de Dios? Amén. Entonces no se lo pierda los próximos mensajes. Vamos a hacer una oración para concluir este servicio de adoración al Señor, dando gracias a Dios porque Él es la plenitud de toda la divinidad. Amén. ¿Cristo quién es? La plenitud de Dios. Toda la naturaleza de Dios está ¿en quién? En Cristo. Él es Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, porque enviaste a tu Hijo amado, el Logos, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, la plenitud de todo lo que llena todo. Gracias, Padre, porque nos amaste. Gracias porque nos elegiste en tu presencia para ser aceptos en el amado. Ayúdanos a comprender esta verdad espiritual, que Cristo es la plenitud, es la llenura, es la totalidad de la divinidad. Y que si estamos en Cristo, estamos con todo el poder de Dios. Estamos con todo y poder participar de la naturaleza divina. Te rogamos que nos bendigas, que haya sido de tu completo agrado este servicio de adoración, que haya sido de tu completo agrado cada palabra, cada oración, cada alabanza a tu nombre en el nombre de Cristo y también en la comunión que tuvimos, en la generosidad. Ahora te rogamos que nos lleves con bien a nuestros diferentes hogares y que podamos seguir firmes para glorificarte. A través de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Amados hermanos, tenemos ahora solamente los anuncios, breves anuncios, y vamos a pedirle, ahí está, gracias hermana Yadira, que nos trae los anuncios para poder, gracias, muy bien, saludar a todos los hermanos. Muy bien, tenemos una amada visita que nos honra con su presencia. Aquí está doña Iliana Román. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Con un aplauso de bienvenida. Excelente, bienvenida mi estimada doña Iliana. Doña Iliana, mire, la doña Iliana ha estado ahí conectada durante ¿cuánto tiempo, hermana doña Iliana?
Bastante, mire, ella no se ha perdido todos estos domingos con los mensajes en Facebook, en las transmisiones, y muchas veces me ha comentado, me ha compartido, así que esa palabra siga llegando a su corazón, doña Iliana, que siga recibiendo esa palabra de bendición. También vamos a ver cuándo se anima don Sergio, mire, a venir acá. Excelente, muy bien, pero ya usted ya dio el primer paso, mire el ejemplo, gracias, muy bien, entonces le damos la bienvenida a doña Iliana, que Dios la bendiga. Además, todos recordemos acá, hermanos, los anuncios de hoy. A las 6 de la tarde, 6:10, el staff nos reunimos en actualización ministerial para, ¿qué se hizo? Aquí está. Yo creo que necesita apoyo, mi estimada, allá, la hermanaza, para presentar los anuncios acá. Actualización ministerial para todo el staff, hoy domingo 14 de enero, Dios primero, hasta rimó, mire. A las 6:10, a presentar hoy la actualización ministerial. El tema de hoy, ¿qué es la actualización ministerial? Son las capacitaciones de todos los domingos para los hermanos del staff. ¿Quiénes son los perdón? Ahora sí, ¿quiénes son los hermanos del staff? Todos los hermanos del equipo de trabajo. El equipo de trabajo de la congregación. Entonces, vamos a ver acá, en los anuncios, tenemos la actualización. Y el tema de la actualización hoy no se lo pierda. El domingo pasado estuvimos hablando del recompromiso ministerial 2024. Y está en la escena final. ¿Cómo que se llama la escena final? Se llama anuncio final, ¿verdad? Algo así. Está en la última escena, donde dice, ya. ¿Dónde está? No aparece. Ahora sí, esta es la pantalla. Excelente, entonces. Dice aquí, saludos. Hermano Roberto Arce, hermano Isaías. Amén, dice. Doña Mayra Peña Yesca, amén, bonito mensaje, bendiciones para todos los hermanitos del predicador. Gloria a Dios, hermana, gracias por sus saludos. También hermana Eugenia. Dice, bienvenido hermano Fernando Antonio, excelente, bienvenido, bendiciones. Entonces, aquí vamos a ver donde dice actualización ministerial, en el ojito. Y luego están los demás anuncios. Gracias, muy amable. Saludos al hermano Jesús Adrián, ahí está con nosotros. Muy bien, vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Bárbaro. Para mientras, ¿dónde están los varones? Varones, ¿cómo? Varones. Varones, dice. Amén. 5 varones. ¿Dónde están las mujeres? Amén. 6 mujeres. ¿Dónde están los 2 jóvenes? Ahí están los 2 jóvenes. ¿Dónde están los 3 niños? Niños. Ve, ahora ya no. Ahí está. Y una visita a doña Iliana para un total de, más los hermanos amigos conectados 5, para un total de 21. 21 para gloria y honra del Señor. Muy bien, este es el plan de lectura para esta semana. Ahora veamos la actualización ministerial. Es que tienes que quitarle el plan y ahora la actualización. Ah, eso está en actualización, ahí sale. Correcto, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a ver. La oración grupal nocturna, no nos olvidemos, hermanos, de lunes a viernes. A las 8:30 nos conectamos para orar. Si a usted le gustaría que oráramos por usted o por algo, ahí oramos, los del staff todos los días. ¿Qué más? Este miércoles, círculo de oración a las 6 de la tarde, acá y en sala virtual también. Para aprender ahora el capítulo 17 de Hechos, nuestro hermano Luis, en círculo de oración. Tribus de Coinonía, la tribu de Coinonía de la hermana Lilian. Estamos pendientes para ver cuándo toca en esta semana, pero el jueves sí. 5:30 en casa. Ahí está, mire, ese es el círculo de oración para el miércoles. Y el jueves, las tribus de Coinonía. ¿Dónde? En casa de la hermana. Ahí está, mire, ahí está, excelente. Se me olvidaba, hermana. Pero ahí está, en casa de la hermana Sandra, a las 5:30, la tribu de Coinonía el jueves. No se lo pierda, ahí está, mire, fortaleciendo la hermandad para que ninguno se sienta solo. ¿Qué son tribus de coinonía? Grupos pequeños en hogares para practicar
la comunión. Mire qué bonito. Entonces,